En el torbellino de la existencia, entre el clamor de las dudas y la marea implacable de la incertidumbre, una palabra resuena con eco ancestral: fe. Pero, ¿realmente sabemos qué es? ¿La hemos comprendido en su esencia, o la hemos reducido a una vaga esperanza, a un simple asentimiento intelectual? ¿Es acaso solo creer sin ver, un salto al vacío sin red de seguridad, una apuesta ciega contra la aparente indiferencia del universo? Durante siglos, velos de confusión y conceptos erróneos han oscurecido su verdadero rostro. Se nos ha dicho que es simple, que es fácil, o quizás inalcanzable. Pero la fe bíblica, la que palpita en las Escrituras, es algo infinitamente más profundo, más robusto, más vital. No es una evasión de la realidad, sino un ancla para el alma en medio de la tormenta más feroz. Es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve, una fuerza dinámica capaz de mover montañas, no solo en el paisaje, sino en el propio corazón humano. Es la clave para desatar un poder latente, una conexión con lo trascendente que redefine cada paso, cada desafío, cada momento de debilidad. Deja atrás las viejas nociones, las sombras de la duda que te han limitado. Prepárate. Porque estamos a punto de levantar el velo y descubrir el verdadero significado de la fe, su poder transformador y la promesa inquebrantable que guarda para aquellos que se atreven a buscarla. CTA-text, hemos descendido un poco más en el abismo sagrado de la fe. Cada paso revela una luz inesperada, un eco ancestral que despierta el alma. Este sendero no es lineal, es un laberinto de misterios y revelaciones que nos invitan a mirar más allá. Detente un instante en esta pausa. ¿Qué fragmento de esta verdad te ha conmovido más profundamente hasta ahora? ¿Qué pregunta arde ahora en tu interior, impulsándote a buscar más? No guardes esa chispa en la oscuridad. La fe, en su esencia, se aviva al compartir su fuego. Deja tu huella, tu honesta reflexión en los comentarios abajo. Únete a esta comunidad de peregrinos que no temen explorar las profundidades. Suscríbete para caminar juntos los próximos pasos de este épico descubrimiento. Y si este viaje resuena contigo, compártelo. Que la luz de la verdad se propague. ¿Qué es la fe? Una pregunta tan antigua como la humanidad misma, pero cuya respuesta a menudo se esconde tras un velo de confusión. Para muchos, la fe se ha convertido en sinónimo de simple credulidad, un asentimiento ciego a lo que no se ve, una aceptación pasiva sin cuestionamiento. Es la idea de que basta con querer algo con suficiente fuerza para que suceda, un optimismo desmedido que se desmorona ante la primera tormenta. Otros la confunden con una mera lista de reglas a seguir, una adhesión a dogmas o rituales vacíos, pensando que la obediencia externa basta para poseer esa fuerza interna, pero esta visión superficial, esta fe de fachada, ¿qué nos ofrece realmente cuando la vida nos golpea con su cruda realidad? Cuando la enfermedad llega sin previo aviso, cuando la pérdida nos arrebata lo más querido, cuando el camino se vuelve oscuro e incierto, ¿sirve de algo un optimismo ciego o una lista de mandamientos memorizados? Vemos cómo esta fe fabricada se quiebra fácilmente, dejando un vacío aún mayor, una sensación de traición. Nos sentimos abandonados, preguntándonos por qué nuestra creencia no fue suficiente para cambiar la circunstancia. Es la trampa de la superficialidad, la ilusión de control a través de la esperanza sin fundamento o la religión sin corazón. Esta confusión nos ha robado la verdadera potencia de la fe, reduciéndola a una caricatura inofensiva, incapaz de sostenernos en la adversidad. Hemos vestido la fe con ropajes inadecuados, confundiéndola con pensamiento mágico o conformidad social. Y al hacerlo, hemos perdido el contacto con su esencia, su capacidad transformadora. Pero si no es solo creer sin pensar, si no es solo desear sin fundamento ni seguir reglas sin comprensión, ¿qué es entonces esta fuerza invisible que ha movido montañas y transformado vidas a lo largo de los siglos? En nuestro viaje para desentrañar el verdadero significado de la fe, nos enfrentamos a la neblina de ideas preconcebidas. ¿Es solo una creencia ciega, un salto al vacío sin red? Muchos lo ven así, un consuelo para la mente, una evasión de la dura realidad visible. Pero si esa fuera toda la verdad, ¿cómo explicar la fuerza inquebrantable que ha impulsado a millones a través de la historia a enfrentar lo imposible, a aferrarse a la esperanza en medio de la oscuridad más densa?
La respuesta, el ancla invisible que buscamos, no reside en la ausencia de lógica, sino en una lógica superior, una que opera en un reino que va más allá de lo tangible. Un antiguo texto, cargado de sabiduría milenaria, nos ofrece la definición más profunda y reveladora. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Escuchen bien, porque aquí se despliega el corazón de nuestro misterio, es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Detengámonos un instante. Certeza de lo que se espera. No es una vaga esperanza, un deseo al azar. Es una seguridad interna, tan real como el suelo bajo nuestros pies, sobre promesas que aún no se manifiestan en nuestro presente. Es saber, con una convicción profunda, que aquello que anhelamos, aquello que Dios ha prometido, es tan seguro como si ya estuviera aquí. Es mirar el futuro no con optimismo forzado, sino con la firmeza de quien posee un mapa detallado de un destino garantizado. Luego, la convicción de lo que no se ve. Esto no significa creer en la nada. Significa estar absolutamente persuadido de la realidad de un reino invisible, de verdades espirituales, de la existencia y fidelidad de un Dios que, aunque no percibimos con nuestros sentidos físicos, es la base misma de toda existencia. Es tener la certeza de que hay una substancia real, una verdad inmutable, operando detrás del velo de lo visible. Esta convicción, esta certeza, ¿de dónde surge realmente? No es un simple autoengaño, ni una fuerza de voluntad nacida de nuestro interior. Es algo más, algo que resuena con una verdad que nos trasciende por completo. Esta certeza no nace de nosotros mismos, sino de algo, o alguien, mucho mayor. Hemos comenzado a desentrañar el misterio de la fe, vislumbrando que es mucho más que un simple acuerdo mental. Es una corriente vital, destinada a fluir a través de cada fibra de nuestro ser. La comprensión común a menudo confina la fe a un rincón silencioso del intelecto, un asentimiento pasivo. Pero las antiguas escrituras revelan una fe que es dinámica, una fuerza que se niega a la quietud. La fe bíblica no es aceptación pasiva, es compromiso activo. Es una confianza tan profundamente arraigada en el alma, tan absolutamente convencida de la realidad y la fiabilidad de Dios, que nos impulsa a hacer algo. Es la confianza profunda que no solo cree en una promesa, sino que actúa en consecuencia, incluso cuando el futuro está envuelto en incertidumbre. Este es el corazón de la fe que actúa, pronunciar un rotundo sí a la llamada divina, mucho antes de que cualquier plan lógico para él, como, se haya materializado. Es una obediencia nacida no de la obligación, sino de la certeza de que aquel que llama es absolutamente fiel. Esta fe activa no se queda como una convicción interna, se manifiesta externamente, a menudo de forma dramática. Es el coraje para hablar la verdad cuando el silencio es más fácil, la generosidad para dar cuando los recursos son escasos, la resiliencia para perseverar cuando la esperanza parece perdida. Es la disposición a salir, a avanzar, a obedecer un impulso interior que desafía la sabiduría convencional. Esta es la fe que une el reino espiritual con nuestra realidad física, transformando la creencia silenciosa en acción tangible. Es el poder dinámico que nos permite caminar sobre las aguas, mover montañas, no por nuestra propia fuerza, sino por la confianza en aquel que ordena. Es el coraje de actuar, no porque veamos el final, sino porque confiamos en aquel que sí lo ve. Pero, ¿qué sucede cuando esa acción, ese paso de fe radical, exige que abandones todo lo familiar, todo lo seguro, adentrándote en un futuro desconocido sin garantía alguna del destino? Si la fe no es simplemente creer sin ver, ¿dónde encontramos su raíz más profunda? Quizás en la vida de un hombre que se atrevió a responder a una voz, abandonando todo por una promesa aún invisible. Abraham. Un nómada del alma, llamado a dejar su tierra, su parentela, la seguridad de lo conocido, para ir a un lugar que ni siquiera sabía cuál era. Su equipaje, solo la palabra de Dios. Esto no fue un salto al vacío por ignorancia, sino un paso firme sostenido por una confianza radical en aquel que llamaba. Los años pasaron. La promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas parecía desvanecerse con cada amanecer sobre un vientre estéril y un cuerpo envejecido. Pero Abraham creyó contra toda esperanza. Creyó en lo imposible, porque creyó en el Dios de lo imposible. Y entonces llegó la prueba suprema.
La orden que desafió toda lógica, toda emoción, toda promesa previa: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. El hijo de la promesa, el cimiento de la esperanza, el futuro mismo, demandado en sacrificio. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo podía Dios pedir tal cosa? En ese camino hacia el monte Moriah, cada paso era una batalla entre el amor paternal y la obediencia inquebrantable. Pero en el corazón de Abraham no había desesperación ciega. Había una convicción asombrosa. Una fe que trascendía la muerte misma. Él creyó, en lo más profundo de su ser, que Dios era poderoso para, incluso, levantar a Isaac de entre los muertos. El polvo se levantaba en el horizonte, una nube oscura que crecía con cada instante que pasaba. Era Faraón, con toda la furia de su imperio desatada, persiguiendo a aquellos que habían escapado. Delante, la inmensidad azul y traicionera del Mar Rojo, un muro de agua insalvable. Atrás, la muerte que se acercaba a paso firme. El pueblo de Israel, apenas liberado de siglos de esclavitud, se encontró atrapado. El pánico se apoderó de sus corazones. Sus gritos de desesperación rasgaron el aire, acusando a Moisés de haberlos llevado al desierto solo para morir. No había lógica, no había estrategia humana que pudiera salvarlos. Era el fin de la línea. Su fe, frágil como una hoja al viento, se enfrentaba a la prueba definitiva. ¿Era esta la libertad prometida? ¿Morir ahogados o a espada? En medio de ese clamor de terror, la voz de Moisés resonó con una calma que solo podía venir de otro lugar. No temáis, dijo, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, para siempre no los veréis más. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Pero la orden que siguió fue aún más desconcertante. Mientras la tierra temblaba bajo el peso del ejército egipcio, la instrucción divina llegó: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Marchar? ¿Hacia dónde? Hacia el mar. No había puente, no había barco, solo agua infinita. Esta no era una fe basada en la evidencia o la razón, sino en la obediencia radical a una voz que exigía lo imposible. Era la fe que se atreve a dar un paso en la oscuridad, confiando en que el camino aparecerá. Era la fe que se aferra a la promesa cuando todo sentido común grita lo contrario. Y allí estaba Moisés, el líder vacilante transformado por el poder que lo habitaba, levantando su báculo sobre las aguas, un simple trozo de madera. Un acto de fe tan pequeño, tan despojado de grandeza humana, pero que se convirtió en el catalizador de lo inaudito. Y en medio de la desesperación, el acto de fe más simple desató el poder más asombroso. Hemos explorado los cimientos, la creencia que reside en lo más profundo del ser. Pero, ¿es la fe un mero susurro interno, una convicción silenciosa que no trasciende el pensamiento? Las Escrituras, con su sabiduría temporal, nos confrontan con una verdad incómoda: la fe, si es genuina, no puede permanecer invisible. Un eco potente resuena a través de los siglos, recordándonos que la fe sin obras está muerta. No se trata de ganar el favor divino a través de nuestros actos, la salvación es un regalo inmerecido. Se trata de la evidencia, del fruto que demuestra la vida del árbol. Una fe viva, una fe que ha transformado el corazón, inevitablemente se derrama en acción. Se manifiesta en la compasión que mostramos al necesitado, en la paciencia ante la adversidad, en la integridad en nuestras decisiones, en el amor que se extiende más allá de nosotros mismos. Es en el día a día, en los pequeños gestos y en las grandes pruebas, donde nuestra fe se hace tangible, donde revela su verdadera naturaleza. No es la perfección, sino la dirección; no es la ausencia de lucha, sino la presencia de una fuerza que impulsa a vivir de una manera diferente, reflejando la fuente de nuestra esperanza. Es el eco de una transformación interna que resuena en el mundo exterior. La fe se ve en cómo vivimos, amamos, perdonamos y servimos. Es el testamento silencioso, pero innegable, de lo que creemos. Pero, si miramos nuestra propia realidad, nuestro caminar diario, ¿tu fe se queda solo en palabras o se manifiesta en la realidad de tu día a día? Hemos viajado juntos, desentrañando las capas de lo que la fe realmente es.
Hemos visto su poder para transformar su ancla en medio de la tormenta. Pero surge una pregunta aún más profunda, un misterio que nos lleva más allá de nuestro propio esfuerzo y comprensión. ¿De dónde viene esta fuerza que nos impulsa, esta convicción que desafía la lógica del mundo? ¿Es algo que construimos, una habilidad que perfeccionamos con disciplina y voluntad? ¿O es algo distinto? En las antiguas escrituras, susurrando verdades desde el alba de los tiempos, nos ofrecen una respuesta que desarma nuestro orgullo y nos viste de asombro. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, se alzan como una luz en la oscuridad de nuestra autosuficiencia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Para que nadie se gloríe, un don. La fe no es un logro ganado con sudor y mérito. No es la recompensa a una vida impecable o a una disciplina férrea. Es un regalo. Un presente inmerecido, descendiendo de lo alto, una extensión de la mano divina hacia la nuestra. Esta revelación lo cambia todo. Nos quita el peso de la producción, la presión de tener que fabricar algo tan vital para nuestra salvación. Nos ancla en la humildad, recordándonos que somos receptores, no creadores, de esta chispa divina. Elimina cualquier sombra de orgullo, cualquier posibilidad de señalar a nuestro vecino y decir, yo lo logré, yo tuve la fe. No. Si poseemos esta fe, es porque nos fue dada. Es un acto de pura gracia, un favor inmerecido derramado sobre nosotros. Esta verdad nos libera, pero también nos confronta. Si la fe es un don, algo que no podemos generar por nosotros mismos, entonces, ¿cómo podemos recibirlo y, aún más, cómo podemos permitir que este regalo crezca, florezca y dé fruto en lo más profundo de nuestro ser? Hemos recorrido el paisaje de la fe, buscando sus verdaderos contornos, sus profundidades ocultas. Hemos cuestionado suposiciones, enfrentado dudas y vislumbrado destellos de su poder. Pero, ¿dónde comienza realmente esta fe? ¿Y a dónde nos lleva finalmente? El texto antiguo nos señala, con claridad inquebrantable, una figura. Una figura central para la historia, central para la eternidad, central para nuestra misma comprensión de la fe. Hebreos, capítulo 12, versículo 2, nos desvela su identidad, Jesús. No solo un maestro, no solo un profeta, sino el autor y consumador de la fe. Detente un momento en esas palabras. El autor. Él no solo la define, no solo la explica, Él la inicia en el alma humana. Es su llamado soberano, su gracia inmerecida, la que planta la semilla de la fe en nuestros corazones, una semilla que de otro modo nunca germinaría en la aridez de nuestra propia capacidad, en el desierto de nuestra duda. Él es el manantial del que brota nuestra confianza en lo invisible. Él es el consumador. El que llevó la fe a su máxima expresión, a su perfección sublime, completando la obra que comenzó. Su vida terrenal fue la encarnación perfecta de una fe vivida en total dependencia del Padre, incluso frente a la tentación más feroz en el desierto, el sufrimiento más profundo en Getsemaní, la soledad más absoluta en la cruz. Cada paso que dio fue un acto de fe radical, un abandono total a la voluntad divina. Cada milagro, cada palabra de verdad, cada momento de oración intensa, pero el culmen de su fe y el fundamento inamovible de la nuestra, reside en su sacrificio redentor. En la cruz, donde la oscuridad pareció engullir la esperanza, Él manifestó la fe más grande, la confianza absoluta en la promesa de resurrección, en el plan eterno de Dios para la salvación de la humanidad. Su muerte no fue un final trágico, sino el acto definitivo que consumó su obra de expiación y abrió el camino para nuestra reconciliación con el Creador. Y su resurrección, la resurrección es la prueba irrefutable, el ancla inquebrantable de nuestra esperanza, el objeto mismo de nuestra fe. Creemos en un Salvador que vive, que venció a la muerte, que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Mirar a Jesús, al autor y consumador, es más que un ejercicio histórico o teológico. Es mirar al origen y al destino de nuestra propia fe. Es ver el camino que debemos transitar, el ejemplo a seguir, el modelo a imitar. Pero seguir sus pasos, ¿es simplemente replicar acciones externas, un mero intento de imitación moral? ¿O
en lo más profundo de nuestro ser, es rendirnos a Él, confiar en su poder transformador, en su guía constante, para que sea Él quien nos capacite, nos sostenga y nos permita caminar ese mismo camino de fe radical. ¿Dependiendo completamente de Él? La respuesta define nuestra jornada. Nuestra fe no se forja en los días soleados, en la comodidad de la certeza o en la ausencia de problemas. No. La fe verdadera se templa en las brasas, en el corazón mismo de la adversidad. Como el metal precioso que debe pasar por el fuego abrasador para eliminar las impurezas, así nuestra fe es refinada en el crisol de la prueba. Las Sagradas Escrituras nos lo susurran, nos dicen que consideremos gozo puro cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte nada. Es en esos momentos de oscuridad, cuando el camino parece desaparecer y las fuerzas flaquean, donde se revela la esencia de nuestra creencia. Ya no es una simple afirmación mental, una idea abstracta. Se convierte en un ancla, una dependencia vital. En la prueba, aprendemos de una manera que la teoría jamás podría enseñar. Aprendemos a orar no por costumbre, sino por desesperada necesidad. Aprendemos a confiar no porque todo esté bien, sino porque no nos queda nada más a lo que aferrarnos. Es el lugar donde la fe deja de ser una palabra y se convierte en el latido mismo de nuestra existencia. Es doloroso, sí. A veces, parece que el fuego nos consume por completo. Pero cada grieta, cada herida, cada cicatriz que emerge de esa forja no es una marca de derrota. Son los sellos de una fe que se negó a romperse, que encontró fuerza en la debilidad, que descubrió la fidelidad divina en medio del caos. Este proceso transformador nos deja marcados, cambiados para siempre. ¿Has sentido alguna vez ese fuego purificador en tu propia vida? Reflexiona sobre ello. Comparte tu experiencia en los comentarios. Considera suscribirte para seguir explorando juntos estas verdades profundas. Porque al final, las cicatrices de las pruebas no son marcas de fracaso, sino testimonios de una fe que prevaleció. Hemos explorado la esencia misma de la fe, despojándola de velos y malentendidos. Hemos visto que no es una creencia pasiva, ni un simple asentimiento intelectual a verdades lejanas. La fe bíblica, la que transforma, es un llamado vibrante, un desafío diario. Es la audacia de confiar en lo invisible, de caminar hacia lo desconocido con la certeza de que Él guía cada paso. Es el coraje de decir sí a su voluntad, incluso cuando el camino parece oscuro o el costo demasiado alto. Es actuar, no por lo que vemos o sentimos, sino por lo que Él ha prometido. Es perseverar en medio de la tormenta, anclados no en nuestras fuerzas, sino en la esperanza inquebrantable que solo Él puede dar. Esta fe es la fuerza que nos permite mirar el futuro, no con temor, sino con una valentía tranquila, sabiendo que, a pesar del caos del mundo, Él está en control absoluto. Él sostiene las estrellas y sostiene tu vida. Esta comprensión nos lleva a un punto crucial. Después de desvelar qué es realmente la fe, la pregunta que resuena ahora es, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo se manifiesta esta confianza radical en el fragor de la vida cotidiana? No hablamos de una reliquia empolvada del pasado, de una teoría antigua relegada a los libros de historia. Estamos hablando de algo pulsante, vivo, poderoso. Algo que no solo define el pasado de los héroes bíblicos, sino que es la clave para una vida plena, con propósito, aquí y ahora. Pero, ¿cómo activamos esa llave en este preciso instante? Hemos recorrido los senderos de la duda y la curiosidad, buscando el corazón mismo de la fe. Y al desvelar sus capas, hemos descubierto algo que trasciende la simple creencia o el optimismo vacío. La fe verdadera, no es un salto ciego al abismo de lo desconocido, un acto desesperado sin fundamento. No. Es, en esencia, una certeza inquebrantable, edificada sobre la roca inmutable que es el carácter y la promesa de Dios. Es saber, en lo más profundo del ser, que hay un fundamento sólido, una realidad que sostiene todo, incluso cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Esta fe es mucho más que un pensamiento, es una confianza activa que palpita con vida. Es una fuerza dinámica que no se queda estática ante la adversidad,
sino que impulsa, transforma y capacita. Es la energía que nos permite levantarnos después de caer, la esperanza que florece en el desierto de la desesperanza, el propósito que da dirección a nuestros pasos en un mundo a menudo caótico e incierto. Es el regalo que se nos ofrece, no por mérito, sino por gracia, y que, al ser recibido y vivido, reconfigura nuestra perspectiva, nuestras decisiones y nuestras acciones. Nos permite ver más allá de lo inmediato, anclando nuestras almas en una realidad eterna. En medio de las tormentas incesantes de la vida, cuando las olas de la incertidumbre golpean con furia y parece que todo va a la deriva, la fe actúa como el ancla invisible pero poderosa que nos mantiene firmes. No evita la tormenta, pero nos asegura que no seremos arrastrados por ella. Nos da la resiliencia para soportar, la paciencia para esperar y la valentía para seguir adelante, sabiendo que no estamos solos. Es la conexión vital con la fuente de toda fortaleza y sabiduría. Comprender y abrazar esta fe no es una tarea académica, es una invitación a vivir de una manera radicalmente diferente. Con una paz que sobrepasa todo entendimiento y una alegría que no depende de las circunstancias externas. Es la llave que abre la puerta a una relación profunda y transformadora con lo divino, el camino que nos guía hacia nuestro verdadero hogar. Esta fe es el legado más valioso, la herencia que nos permite enfrentar el presente con coraje y mirar el futuro con una esperanza inquebrantable. Es el verdadero significado que da sentido a toda existencia. Y así, hemos caminado juntos por los senderos misteriosos de la fe, explorando sus profundidades, sintiendo su eco en el alma. Ya no es solo una palabra, ¿verdad? Es un ancla en la tormenta, una visión en la oscuridad, un susurro de lo eterno en lo cotidiano. Después de este viaje, después de sentir la magnitud de lo que realmente significa confiar, ¿qué resuena en tu corazón? ¿Qué significa la fe para ti, aquí y ahora? Nos encantaría leer tu reflexión, tu verdad, en los comentarios de abajo. Si este mensaje tocó una fibra sensible, si encendió una chispa de esperanza, te invitamos a compartirlo. Quizás alguien que conoces necesita sentir esta misma luz hoy. Y si anhelas seguir explorando las verdades que transforman, si quieres ser parte de esta comunidad que busca comprender más allá de la superficie, suscríbete. Hay más caminos que recorrer, más misterios que desvelar. Te esperamos en nuestro próximo video, donde profundizaremos en tema relacionado.